Bueno, hola a todos y todas las personas que se están conectando en este momento. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de nuestra serie de webinarios Periferias Verticales, Nuevas Geografías de la Vivienda BIS en Colombia. Esta es una serie de 5 sesiones, de 5 encuentros virtuales en las que estamos presentando los avances del proyecto Periferias Verticales, Planeación y Ciudadanía en las Torres Habitacionales Periurbanas de Colombia, que es una investigación comparativa e interdisciplinaria sobre la producción contemporánea de vivienda de interés social en altura en los casos de Bogotá, Barranquilla y Medellín y sus municipios circundantes. Es un proyecto que se ha desarrollado conjuntamente desde la Universidad de York en Toronto, en Canadá, y la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y es financiada por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá. También tenemos pues el apoyo de algunos aliados en las ciudades que estudiamos y de personas residentes de proyectos BIS que nos han compartido muy generosamente su tiempo para esta investigación. Esta segunda sesión se titula Entendiendo las 3 Vs de la BIS: vivienda, verticalidad y vulnerabilidad, retos y oportunidades para el bienestar. Antes de entrar en el tema de hoy, pues queremos recordar el equipo de trabajo que está conformado por la profesora Luisa Sotomayor y la profesora Lina Brandt de la Universidad de York. Desde la Universidad de los Andes estamos la profesora Federic Fleischer de Antropología y yo, Adriana Hurtado, de Planificación Urbana. Y tenemos también a Rafael Gómez, Ángela Moreno, Federico Arévalo, que son estudiantes y egresados de maestría en nuestro equipo de investigación desde distintas disciplinas: economía, antropología y geografía, y a Clara Gómez, quien es la coordinadora de nuestro proyecto, que es estudiante de doctorado en York. Entonces, pues la idea de también en las ciudades en las que hemos trabajado, queremos mencionar a 2 profesores que nos colaboraron y estudiantes que nos colaboraron en el trabajo de campo: Leonardo Romero en la Universidad del Atlántico y sus estudiantes del Semillero Exurbia, y a la profesora Mónica Mejía de la Universidad Nacional sede Medellín con sus estudiantes de los programas de arquitectura y construcción. Estos estudiantes fueron fundamentales en nuestro trabajo de campo, pues nos ayudaron a que nos rindiera mucho el tiempo, a establecer contactos y sobre todo a ofrecernos su conocimiento pues local de los sitios donde estábamos haciendo trabajo de campo. También pues resaltar el aporte de los entrevistados, expertos y residentes, que ya verán, pues más adelante vamos a ver cómo estuvieron involucrándose no solamente en dar información, sino en generar también el análisis. Mm, Fueron del equipo las personas que están listadas aquí abajo en la diapositiva: Ala Mecheverry, Brian Waters, Laura Mejía, Sebastián Bonilla y Sergio Ardila. Entonces, bueno, ya para entrar en el tema de hoy, quienes se conectan por primera vez, el viernes pasado estuvimos haciendo una sesión de introducción en la que contamos en general de qué se trata el proyecto, en la que pusimos, digamos, un panorama más cuantitativo de cómo se está produciendo la BIS hoy en Bogotá, Medellín y Barranquilla, mostrando localización, tendencias de construcción y mostrando una introducción a los actores de la política BIS y sus diferentes perspectivas. Hoy, si continúas en la presentación, por favor, hoy lo que vamos a meternos digamos, es en algo mucho más cualitativo, y es entrar en el análisis de la vivienda desde la perspectiva del bienestar, a raíz de unos talleres que se hicieron en las 3 ciudades. Entonces, para esto vamos a tener a la profesora Lina Brand y a Ángela Moreno, quienes van a estar encargadas de contarnos y contarles cómo fue el ejercicio de examinar la vivienda de interés social desde la perspectiva del bienestar. Entonces, pues, sin más preámbulo, Lina, te doy la palabra. Los perfiles detallados de Lina y de Ángela los encuentran en el chat, así como también el vínculo a nuestro canal de YouTube, donde vamos a subir las grabaciones de los 5 webinars de la serie. Y por último, antes de darle la palabra a Lina, les queremos contar que esta sesión está siendo grabada para poder registrar todas nuestras discusiones, y que al final vamos a tener un espacio para preguntas
que ustedes pueden ir desde ya registrándolas en la casilla preguntas y respuestas que encuentran ahí abajo en la barra de herramientas de Zoom. Pueden aportar a la conversación en el chat. Sin embargo, si ponen sus inquietudes en la casilla de preguntas y respuestas, después de la presentación vamos a estar generando discusión y debate sobre, esperamos, la mayoría de sus preguntas. Muchas gracias por estar aquí y les dejo con Lina. Listo. No, muchas gracias, Adriana. Y sí, la idea de hoy es tratar de entender el bienestar y cómo funciona el bienestar, cómo se entiende en relación a la vivienda social en Colombia, específicamente vivienda de interés prioritario, VIP, y vivienda de interés social, BIS. Entonces empezamos con una idea de promesas del bienestar desde los actores, desde la política y los actores de vivienda. Después miramos nuestro entendimiento de bienestar y cómo queríamos dar una mirada alternativa al bienestar y la metodología que usamos. Y les cuento una introducción a los casos de estudio que escogimos y Ángela nos va a contar lo que encontramos, ¿cierto? Las barreras y los puentes del bienestar y las singularidades a resaltar de cada uno de los casos. Y de ahí pasamos a un espacio de preguntas y comentarios. Bueno, entonces, empecemos. ¿Cuál es la visión de los diferentes actores de la vivienda social en Colombia en relación al bienestar? Entonces, para empezar, queremos mostrarles cómo se promueve la vivienda VIP y BIS. Entonces, hay un dicho en Colombia que es, sí, las tres Bs, bueno, bonito y barato, ¿cierto? Más o menos así es que se promueve eh, la vivienda social en Colombia. Se promueve el cumplimiento de sueños, como pueden ver ahí en esos imágenes de marketing, se promueve bienestar y equilibrio, seguridad, inspiración, zonas comunes de calidad, se usan nombres evocadores como trópico natal, e incluso la manera como se muestra a quienes necesitan casa, ahí en la imagen inferior derecha, como alguien sin espacio, puede entenderse de manera irónica, pues sabemos las limitaciones en cuanto a espacio en este tipo de viviendas. Pero bueno, esto es solo como para empezar, pero más allá del marketing, ¿qué tipo de entendimiento de bienestar implica la política de vivienda social en Colombia? Entonces, desde nuestro análisis, la política de vivienda en Colombia implica una mirada al bienestar desde la propiedad privada, el desarrollo formal, la seguridad en conjuntos cerrados y la posibilidad de construir capital privado. Entonces, se asume que para familias de bajos ingresos, esta es la mejor manera de mejorar su bienestar. Sin embargo, se deja de lado cómo los residentes ven de manera más amplia el bienestar y la seguridad. Este tipo de entendimiento de bienestar, por supuesto, suple algunas necesidades de las personas, pero también termina exponiéndolas a otras vulnerabilidades. Y vamos a entrar a esto en más detalle más adelante. Por ejemplo, el acceso a seguridad y a la provisión estatal efectiva es poca, en muchos casos en zonas periféricas. Las posibilidades de empleo no son tan amplias. Hay falta de provisión de salud, educación, etcétera, en algunos casos. Entonces, bueno, hay unos matices ahí, ¿cierto? En cuanto a esta mirada del bienestar. Ahora bien, los diferentes actores de la vivienda social en Colombia han interpretado estas señales de la política de acuerdo con sus propias lógicas y objetivos y con sus propios entendimientos de bienestar, ¿cierto? Entonces, en las entrevistas a los diferentes actores de la vivienda en Colombia, encontramos visiones muy diferentes del bienestar. Ahora, de pronto algunos de ustedes no tuvieron la oportunidad de estar en el primer webinario, pero en ese, Luisa les contaba que hicimos eh, más o menos 60 entrevistas a expertos, actores en el sector, incluyendo constructoras, cajas de compensación, fundaciones, eh, personas trabajando en oficinas de planeación, en entidades financieras. Entonces, desde ahí es de donde vienen estos datos, ¿cierto? Entonces, las constructoras mencionan mucho en su discurso de la vivienda social la vida campestre por la ubicación periférica de estos desarrollos. Esto pues lo vimos en las promociones y en el marketing en una diapositiva anterior. También entienden su rol como uno de mejorar el acceso a la vivienda a través de una reducción del déficit cuantitativo. Entonces, por ejemplo, acá en esta primera cita vemos que alguien de una constructora nos cuenta que para todos los constructores es muy atractivo el poder sacar un proyecto que sea de fácil comercialización, porque tenemos ya el mercado.
Hay un déficit muy grande de vivienda en Colombia. Y las constructoras también tienen un entendimiento de vivienda digna como aquella que cumple las normas. Entonces, en la segunda cita, el director de proyectos nos cuenta que sí, generalmente estos proyectos se entregan en obra gris, pues la norma dice que se deben entregar habitables. Eso implica que se debe entregar por lo menos un baño funcionando, entonces un baño con sus aparatos sanitarios, enchapado, la zona de la ducha con su puerta, la puerta de entrada principal al apartamento se entrega también con un mesón de cocina. Bueno, entonces eso es lo que ellos entienden como lo que es cumplir la norma y, y lo que se entiende como vivienda digna y habitable. Y las constructoras también tienden a ver cualquier esfuerzo que va más allá de la norma, de pronto algo que va más allá sí, de la norma en cuanto a calidad o en cuanto a espacios, como algo filantrópico, algo que va en contra de sus utilidades y algo que se hace de manera más filantrópica. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos una cita donde se habla de que un colegio en particular se construyó con el 75% de los recursos del municipio y el resto lo regalamos nosotros. Eso iba en contra de las utilidades de las empresas. Entonces se ve algo como, sí, como final filantrópico. Las entidades financieras, por su parte, ven su rol como aquel de priorizar el acceso a los mercados financieros, específicamente a través de créditos hipotecarios. Un punto importante a resaltar es que en el discurso de las constructoras hay mucho énfasis alrededor del cierre financiero y de mantener los márgenes de ganancia. Es decir, se prioriza el bienestar del negocio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cita de un arquitecto trabajando para una constructora que nos dice, entonces si el proyecto tiene que dejar una utilidad, voy a inventarme cualquier número del 10%, pues hay que lograrlo prácticamente a toda costa y lo que eso implique. Entonces, si eso implica reducir el área, si implica aumentar el número de unidades, si implica poner menos acabados. Y este arquitecto nos decía que yo siento que todo eso va en detrimento del mismo cliente, ¿cierto? Entonces se prioriza el bienestar del negocio. Y todo esto en un contexto que eh, las constructoras y otros actores dentro del sistema consideran lleno de limitaciones. Limitaciones alrededor de normas y cargas, topes de costo, tasas de crédito de los bancos, precio de la tierra, etc. Entonces, todas estas limitaciones los obligan, eh, entre comillas, a buscar maneras de generar eficiencias y economías de escala. Entonces, aquí en la segunda cita vemos que por temas de servicio y por estar restringidos en costos, nuestros proyectos van casi que enfocados a lo que la norma permite. Por ejemplo, el equipamiento comunal construido varía en cada ciudad y lo que hacemos por tema de cierre financiero es que construimos lo menor posible que no se venda. Entonces, siendo este un contexto tan difícil, entre comillas, las constructoras se autoperciben como haciéndole un favor al país a través del crecimiento económico y a las ciudades, construyendo ciudades, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la tercera cita. La inversión en vivienda de interés social significa generación de empleo y movilización de la economía, ¿cierto? Entonces también hay una matiz importante, pasar del bienestar de los habitantes al bienestar del negocio y de la economía del país, ¿cierto? Bueno, otros actores del sector de vivienda tienen una mirada tal vez un poquito más holística del bienestar y tratan de hacer las cosas de manera diferente. Por ejemplo, diseños diferenciados para diferentes regiones, inclusión de espacios de recreación de calidad, etcétera. Estos tienden a ser cajas de compensación familiar, aunque a veces hay algunos casos de algunas constructoras también. Entonces, por ejemplo, el gerente de vivienda en una caja de compensación nos dice que nuestra hipótesis es que un buen diseño puede ayudar a crear mejores comunidades. Y otro gerente de vivienda nos cuenta que cuando uno le apuesta a la calidad, pues digamos que la comercialización se acelera y eso tiene un impacto importante sobre el flujo de caja que compensa, digamos, una menor utilidad producto y un incremento en esos supuestos costos. Entonces sale lo comido por servido. Entonces uno dice, básicamente esto es, uno dice, la caja de compensación a una constructora, digamos. ¿Qué prefieres? ¿Con muy buena calidad y venderlo rápido o a las patadas y ganar mucho? Las cajas también ven su rol como educadoras de los nuevos consumidores de este producto BIS o VIP, que deben aprender a ahorrar, a manejar el sistema financiero, a convivir en espacios pequeños y en verticalidad, ¿cierto? Entonces aquí nos cuenta
un jefe de servicios de vivienda, que hay una necesidad muy grande de acompañamiento social, de educación social, pero es muy difícil y es frustrante. Bueno, entonces esas son como las miradas de bienestar desde los actores del- de, de, de este sector, los actores de la vivienda social en Colombia. Y como les decía antes, es una mirada y un entendimiento del bienestar muy enfocada sí, a la tenencia de propiedad privada a través de la construcción formal, bueno, y todas estas cosas. Ahora, habiendo explorado esas perspectivas, uno de los objetivos del proyecto es entender las experiencias de vida y de bienestar de los propios residentes, ¿cierto? Y esto lo queríamos hacer desde una mirada alternativa al bienestar, a través de la propuesta de desarrollo a escala humana y la metodología de Manfred Max Neef. Entonces, ¿cuál es esa mirada alternativa? Nuestra mirada es holística y entiende bienestar como vida plena. Conceptualmente está ligada a las contribuciones de Amartya Sen, que habla de capacidades, y de Manfred Max Neef, que habla de necesidades. Este tipo de contribuciones van en dirección opuesta a entendimientos de bienestar que vienen de la teoría económica y están ligadas al consumo y al crecimiento económico. Específicamente, Max Neef habla de unas necesidades humanas que todos compartimos, pero la manera como las satisfacemos es diferente. Y esa manera como las satisfacemos puede ser negativa, como por ejemplo como los ejemplos que están ahí en la parte de abajo del gráfico en rojo, o pueden ser maneras de satisfacer las necesidades que son más positivas, más sinérgicas, más sostenibles también, digamos, como los ejemplos de arriba en azul. Entonces, específicamente, en el caso de este proyecto, lo que estamos asumiendo es que, por supuesto, todos como seres humanos compartimos necesidades humanas y entendemos que la vivienda es un satisfactor clave para muchas de nuestras necesidades. Sin embargo, no es claro qué tipo de satisfactor la vivienda VIP o BIS es. Entonces, como vamos a ver más adelante, como nos va a contar Ángela, tiene aspectos positivos y negativos, ¿cierto? Ahora, para contarles un poquito la metodología, en nuestros talleres empezamos con pedirle a los participantes que definan sus propias necesidades y que lo que nos contaron coincide muy cercanamente con las necesidades que propone Max Neef. Los participantes hablaban de salud, participación, educación, relaciones, seguridad, entendimiento, educación, recreación, ¿cierto? Todo esto coincide mucho con las necesidades que propone Max Neef. Luego dividimos a los participantes en dos grupos para discutir la manera en que sus viviendas impiden el bienestar, digamos que son satisfactores negativos o que facilitan el bienestar, cuando las viviendas tienen características que son satisfactores positivos. Los talleres tenían una duración de 3 horas y contamos con entre 15 y 25 participantes residentes en conjuntos BIS o BIP. Bueno, ¿y dónde fue que hicimos pues estos talleres? Entonces, los hicimos en 3 ciudades y 7 casos de estudios. Las ciudades las escogimos porque fue donde vimos un rápido crecimiento en el sector VIP y BIS. Y los casos de estudio los escogimos teniendo en cuenta constructoras diversas, entonces ningún caso de los 7 repite la constructora, eh, proyectos consolidados y más recientes, entonces hay unos casos, hay unos conjuntos muy nuevos, por ejemplo en Barranquilla, y otros bastante consolidados, como por ejemplo Nuevo Occidente en Medellín. También queríamos ver diversas dinámicas de borde. Entonces, hay unos casos muy cerca a los bordes rurales y otros más cerca de centralidades, ya sea de la ciudad principal o del municipio aledaño donde estén ubicadas. También queríamos ver diferentes escalas. Entonces tenemos proyectos pequeños, medianos y masificados y obviamente tener contextos municipales y de gobernanza regional diversos. Bueno, entonces les cuento pues cuáles fueron esos casos. En Bogotá y municipios aledaños decidimos explorar los casos de La Prosperidad en Madrid, que tiene 250 torres. Las torres tienen entre 7 y 14 pisos y hay más o menos casi 14.000 unidades. Entonces es un proyecto muy, muy grande.
El otro que queríamos trabajar es Hogares Soacha, que es un proyecto incluso más grande, tiene un poco más de 1000 torres, las torres son de 6 pisos y tiene casi 25.000 unidades. Y la otra era un caso más pequeño en San Cristóbal, con torres de 6, 8 o 14 pisos y más o menos 1100 unidades. Aquí podemos ver la ubicación de los proyectos. Este es el mapa del municipio de Madrid, que nos muestra un poco la morfología urbana del proyecto de la prosperidad. Y vemos cómo está cerca de suelos, de suelos rurales. Eh, Creo que acá puedo mostrarles con este. Entonces, como el proyecto está cerca de suelos que anteriormente, sí, eran suelos de uso rural, actualmente siguen siendo suelos de uso rural. También podemos ver en el caso de Soacha, más o menos la morfología de este, de este proyecto tan masivo, cómo está cerca de barrios más tradicionales populares en Soacha, pero también está hacia el borde del mismo municipio de Soacha. Y en el caso de San Cristóbal, como las 4 unidades con las que trabajamos están muy en la ladera de los cerros orientales de Bogotá, pero al mismo tiempo están bastante cercanos a la centralidad de Bogotá. Bueno, estas son unas fotos de los diferentes talleres. Eh, bueno, en Medellín y los municipios aledaños decidimos trabajar con Ciudadela Nueva Occidente, que en el área de Ciudadela Nueva Occidente hay más o menos 92 torres. Las torres tienen entre 5 y 12 pisos y hay más o menos 7.300 unidades. Y decidimos también trabajar en San Antonio de Prado, que es un corregimiento del municipio de Medellín, donde ha habido mucho desarrollo visible recientemente. Tiene más o menos 133 torres en esa área, entre 5 y 23 pisos, y un número parecido de unidades, más o menos 7.200. Esta es la ubicación de los proyectos. Los, los 2 casos de estudio están en el occidente del Valle de Aburrá, en las laderas, y en el caso de San Antonio de Prado específicamente, en un área que solía ser y todavía es muy campesino, ¿cierto? Con muchos usos rurales y usos de agricultura del suelo. Estas son fotos de los talleres en Medellín. Y finalmente, en Barranquilla y los municipios aledaños, eh, los casos de estudio que escogimos son Caribe Verde, con más de 230 torres de 5 u 8 pisos y más o menos 4.200 unidades. Y Ciudad del Puerto, que queda en Soledad, que es el municipio que está al sur de Barranquilla, 217 torres entre 5 y 18 pisos y casi 1.500 unidades. Eh, Esta es la ubicación de los proyectos. Caribe Verde queda en las afueras de la ciudad de Barranquilla y tiene muchos problemas de transporte y conectividad, como nos va a contar Ángela dentro de poco. Esta es la morfología de Caribe Verde. Y en Soledad ha habido muchos desarrollos BIS y BIP recientemente. eh, y aquí esta es la ubicación eh, de Ciudad del Puerto en Soledad. Y bueno, las fotos de Barranquilla no las tenemos tan buenas como las demás. Pero bueno, esos son nuestros casos de estudio. Ya suficiente contexto. Ahora le paso la palabra a mi compañera Ángela, que nos va a contar sobre los resultados. Gracias, Lina. Bueno, digamos que teniendo en cuenta que la metodología de MaxDiff nos permite centrarnos en las necesidades humanas desde la experiencia de las personas, digamos que los hallazgos van más allá de entender ese bienestar desde los desarrolladores y las constructoras desde un aspecto mucho más técnico y también desde la optimización de capital. Entonces, en cada uno de los 7 casos de estudio hicimos 7 talleres diferentes que se centraron en 4 categorías principales o preguntas que les hicimos a los residentes.
Entre ellas, la primera es cómo son en cuanto a atributos personales y colectivos, qué tienen en cuanto a instituciones, normas, mecanismos y herramientas, qué hacen sobre acciones personales o colectivas y dónde están, que se refiere pues a los espacios o ambientes donde se genera ese bienestar. Entonces también hay que tener en cuenta que para poder comprender, digamos, los resultados de investigación de los talleres, nosotros vimos dos puntos, ¿no? Vimos cómo la vivienda puede llegar a ser, como ya lo había dicho Lina, un satisfactor que puede llegar a facilitar el bienestar o por otro lado, un satisfactor que puede impedir el bienestar. Entonces, estas cuatro preguntas nos ayudaban pues a tejer, digamos, un hilo conductor para poder entender los patrones de perspectivas y de comportamientos dentro, digamos, de cada una de las unidades residenciales y los proyectos que estudiamos. Entonces, si quieres, puedes continuar, Lina. Listo, gracias. Entonces, bueno, entendiendo la vivienda como un satisfactor que facilita el bienestar, encontramos que los residentes, pues, valoran sumamente el hecho de que son sociables en cuanto a atributos personales y colectivos, que son tolerantes, respetuosos, solidarios, curiosos, con sentido de pertenencia. Digamos que todas estas cualidades en común que facilitan el bienestar nos lleva a otros puntos sobre las preguntas que habíamos planteado en los talleres. Si quieres, puedes continuar. En cuanto a lo que a ellos les parece muy importante sobre instituciones, normas, mecanismos y herramientas, esa sociabilidad y también esa solidaridad se ve reflejada en la importancia para ellos sobre lo que tienen en cuanto a comités y mecanismos de participación. Precisamente por el sentido de pertenencia que ellos tienen, para ellos es muy valioso, en los talleres nos dimos cuenta, las instancias de participación de las que pueden hacer parte. Y para eso mecanismos como las juntas de acción comunal, o incluso algunos comités que se podían dar, eran de suma relevancia para poder dar voz y voto sobre lo que tenían por decir. Principalmente nos encontramos varios casos en los que los residentes querían, digamos, comentar o también saber qué es lo que se estaba haciendo y proponer soluciones frente a lo que se estaba haciendo en cuanto a la construcción de algunos proyectos grandes y pequeños, porque esos proyectos a la larga, digamos que afectaban algunos aspectos de su vida cotidiana. En uno de los talleres nos comentaron que las construcciones habían afectado las cañerías del agua y pues por eso también no tenían agua en esos momentos. También los residentes valoran mucho a nivel general los programas de salud, de recreación y cultura, principalmente los programas de recreación y cultura, porque como ya les había mencionado, el sentido de pertenencia para ellos, la sociabilidad y también la solidaridad, pues se convierten en factores o atributos muy importantes dentro del marco pues de los talleres que surgió y que habíamos revisado. Valoran mucho también el tema de la importancia como satisfactor que promueve el bienestar, el manual de convivencia y las normas de propiedad horizontal, pues precisamente porque nos dimos cuenta que esa sociabilidad pues, estaba muy relacionada con tener que acatar ciertas normas para poder evitar conflictos entre los mismos vecinos. También les pareció importante los colegios, centros de salud, CAIS, principalmente pues porque en la mayoría de los casos que estudiamos y de los talleres, muchos de los residentes que nos proporcionaron su tiempo para poder hacer estos, pues para poder hacer los talleres, eran familias y pues los colegios también eran fundamentales para niños que se encontraban pues niños pequeños o incluso jóvenes. Em, Otra cosa también interesante sobre lo que ellos tienen, que es muy importante, son los líderes, los administradores y los grupos de WhatsApp. Entonces, estos tres aspectos y estas tres, digamos, tipologías funcionan como engranajes muy importantes que a ellos les ayuda a movilizar, digamos, espacios de participación. O sea, teniendo en cuenta que para ellos los espacios de participación son sumamente importantes, no solo para poder tener voz y voto sobre lo que las constructoras están haciendo o sobre la urbanización masificada. A pequeña o gran escala en cada uno de los proyectos, sino también a nivel de sociabilidad. Entonces encontramos que habían administradores muy comprometidos que lo que hacían era facilitar ciertos eventos que para ellos eran muy importantes. También encontramos que eran muy importantes los grupos de WhatsApp, no solo para facilitar los eventos, sino también para poder crear entornos de bienestar. En uno de los proyectos, principalmente en la prosperidad, los grupos de WhatsApp servían bastante para que ellos se enteraran de qué eventos había deportivos y también de formación, formación
negocios pequeños y ferias de emprendimientos. Entonces, eso también era sumamente importante. En cuanto a los líderes, pues los líderes generalmente eran los que pues intentan, son las personas que intentan movilizar esos intereses de participación colectiva. Entonces, si quieres, puedes continuar, Lina. Ya, digamos, pasando a un tercer punto, unos aspectos en cuanto a acciones personales y colectivas que a ellos les parece sumamente importante, rebobinando un poquito ya lo que había comentado, son las reuniones, las clases, los talleres, los eventos comunitarios, los jardines comunitarios, y todo esto, pues digamos que se traduce en la importancia que ellos le dan al tema de la sociabilidad y a la solidaridad en cuanto a los jardines comunitarios para poder precisar un poquito más ese enfoque. Nos encontramos en algunos casos, principalmente el de Hogares Suacha, donde habían muchas personas que se encargaban, digamos, de tener negocios cuidando en sus propias casas a niños de madres o de familias que tenían que salir pues para poder trabajar y los dejaban solos. Entonces, digamos que ese tejido de sociabilidad y también de solidaridad funcionaba como un facilitador importante de bienestar. Y en cuanto a los espacios y ambientes, creo que ya lo había mencionado, pues precisamente los parques, las canchas, los salones comunales que tienen, los centros culturales, bueno, rejas y porterías, la mayoría, digamos, de estos aspectos son sumamente importantes porque precisamente ese sentido de pertenencia y participación se daban o se dan en estos espacios. Listo. Bueno, también teniendo en cuenta que otra de las cuestiones que nos parece interesante analizar desde la metodología de Max Neff es intentar entender cómo la vivienda impide el bienestar. Nos dimos cuenta que existen como más allá, digamos, de esa noción de bienestar de una manera tecnificada, pues una noción de vulnerabilidad. Muchos de los residentes en cuanto a atributos personales o colectivos valoran o bueno, se dan cuenta que realmente se sienten cansados, estresados, sedentarios. Digamos que en cuanto a estos dos primeros puntos sobre el cansancio y el estrés, como ya lo había mencionado Lina, y de hecho, recogiendo un poco lo que pasó en el primer webinario sobre las tendencias, digamos, geográficas de los proyectos, habían proyectos que eran muy periféricos, digamos, muy alejados de las zonas centrales de las ciudades. em, Esos proyectos, digamos que incrementaban mucho más el tiempo de movilización de las personas o incrementan el tiempo de movilización de las personas. Por lo tanto, ese cansancio y ese estrés, al menos en el taller de Caribe Verde lo pudimos ver en cuanto a las personas decían que tenían pues mucho tiempo para poder movilizarse. También en Hogares Suacha pasaba lo mismo. Las personas tenían que pues tener mucho más tiempo para poder ir a sus lugares de trabajo o de estudios y eso generaba pues un cansancio emocional y también un estrés importante. En cuanto a sedentarismo, grosería, conflicto, intolerancia, irrespeto, individualismo, principalmente en cuanto a sedentarismo, ya lo vamos a ver después, pero digamos que algunos de los espacios que hacían falta, a pesar de que sí se tenían ciertos equipamientos como colegios, centros de salud, eran espacios y zonas verdes importantes para poder recrearse y para poder participar. Entonces, pues, y no solo eso, sino también en el caso de Barranquilla, el estrés térmico que eso generaba tampoco les proporcionaba pues un bienestar para poder salir. Por eso, digamos, el tema del sedentarismo. Ok. En cuanto a la intolerancia, el irrespeto, el individualismo, el desinterés, em, nos dimos cuenta que también habían muchas personas que eran nuevas, es decir, llegaban a los conjuntos y eso generaba como ciertos choques también entre los mismos residentes, precisamente porque se desconocían y a través de ese desconocimiento había, como dice acá, ciertos prejuicios dentro, digamos, de esa dinámica de socialización. Nos dimos cuenta también que había entre las percepciones de las personas del taller, sentimientos de vulnerabilidad y también de miedo, precisamente porque muchas veces cuando intentaban participar se veían amenazados y pues se veía cooptado también esas instancias de participación y las acciones que ellos querían hacer alrededor de esto. En cuanto a las instituciones, normas y mecanismos y herramientas que de pronto impedían el bienestar, está pues la falta de equipamientos suficientes, pues también las zonas verdes, los centros de salud, colegios, centros culturales, los colegios
en casos, digamos, con proyectos muy grandes como Hogares Suacha o incluso otros proyectos, nos manifestaban que la cantidad de personas no daba abasto para los pocos colegios que había, así que para ellos era importante tener otros equipamientos como instituciones educativas. La interpretación estricta y no adherencia al manual de convivencia y la poca flexibilidad, digamos, de los administradores. Entonces ya comentamos, ya les había comentado que los administradores son esos puentes o facilitadores de bienestar, pero en el caso donde vimos proyectos cuyos administradores de pronto no eran tan comprometidos con su rol, digamos que esto dificultaba un poco tener instancias de participación mucho más activas. Mm, las acciones personales y colectivas que a los residentes les parecía importante, digamos, resaltar acá y que salió en todos, me atrevo a decir que en todos los 7 casos, fue el consumo de drogas, principalmente como preocupación en el contexto y en el ambiente de los más jóvenes. No solo a ellos les generaba inseguridad, sino que también una cosa muy curiosa que salieron en los talleres fue la preocupación sobre los espacios de entretenimiento que los jóvenes tenían, porque muchas veces no tenían esos parques o espacios o zonas verdes para poder entretenerse, a pesar de que sí habían equipamientos, no habían suficientes. Em, y también pues eventos importantes que a ellos, a los jóvenes les ayudara, digamos, a salir del consumo de drogas. En todos los casos también encontramos que a los residentes les parece importante el tema de no acatar normas con las mascotas, principalmente porque, como ya les había comentado, para ellos es importante eh, respetar el manual de convivencia, ¿sí? Muchas veces se generaban ciertos conflictos alrededor de las mascotas porque los espacios comunitarios, bueno, los espacios comunales, perdón, los espacios comunales muchas veces estaban sucios por los desechos de las mascotas. Al vivir en verticalidad, en el caso de Nuevo Occidente, nos comentaban que, bueno, al tener balcones y tener las mascotas en los balcones, muchas veces cuando las mascotas hacían sus desechos, sus necesidades, eso le caía a las personas que estaban abajo. Entonces, ese tipo de cosas generaba conflictos, también la poca comunicación. Precisamente porque habían muchas personas, siempre a estos conjuntos llegaban personas nuevas, arrendatarios, propietarios, así que, digamos, no había mucha comunicación tampoco entre ellos porque era imposible conocerse entre todos y el ruido excesivo. Si quieres, puedes continuar, Lina. Y bueno, finalmente, otros aspectos también que impiden el bienestar sobre espacios y ambientes son los apartamentos con humedad, las goteras, los olores, la falta de espacios verdes, como ya les comenté, y de recreación, y principalmente las distancias a centros de empleo, porque como ya les había comentado, teníamos ciertos casos en los que los residentes tenían que trasladarse a las zonas centrales de la ciudad porque sus empleos quedaban muy alejados de la zona periférica en donde vive. Si quieres, puedes continuar. Listo, eso con relación a los patrones y a las generalidades que pudimos apreciar dentro de cómo se percibe la vivienda como satisfactor positivo o negativo que facilita o impide el bienestar. Y en cuanto a los casos muy específicos de cada una de las ciudades, encontramos lo siguiente. Entonces, en el caso de Bogotá y los municipios aledaños, encontramos que bueno, nos pareció muy relevante también, y los residentes nos comentaban que los liderazgos y aprendizaje sobre las normas de propiedad horizontal, pues eran unos detonadores o aspectos también de bienestar, porque eso les permitía no solo convivir de manera adecuada pues, entre ellos, sino que también les permite tener mayor conocimiento sobre las cosas que de pronto las constructoras están haciendo o dejan de hacer alrededor pues, de lo que ellos necesitan. Em, También encontramos un problema con el agua en el caso de La Prosperidad, precisamente porque la Ciudadela de La Prosperidad particularmente tiene un acueducto solo para la Ciudadela y ese acueducto saca el agua desde pozos profundos. Entonces eso también influye en la intermitencia del servicio del agua y no solo en la intermitencia, sino también en la calidad del agua. Algunos residentes nos comentaban que el agua salía sucia principalmente pues por la naturaleza de la extracción del agua. También en San Cristóbal, como pudieron ver en la explicación de Lina sobre el contexto de las unidades residenciales, e incluso se tocó en el primer webinario sobre las tendencias de las viviendas de interés social, em, San Cristóbal queda en la parte, en una
en una parte cuyo clima es demasiado frío. Entonces, en el taller de San Cristóbal y también en algunos casos en La Prosperidad, por ejemplo, el frío para las personas mayores generalmente limitaba las oportunidades de ellas para poder participar en ciertos espacios. Habían muchas personas que nos comentaban que por el frío, debido pues a enfermedades crónicas o degenerativas, tenían que encerrarse en sus hogares y no salían. Entonces ese también era un problema que impedía, digamos, el bienestar en este caso. En el caso de Medellín, encontramos que un satisfactor positivo es el Metrocable, principalmente porque, en primer lugar, digamos que no emite gases, así que hay una calidad de aire limpia. Y en segundo lugar, al ser importante, digamos, la movilización en las unidades residenciales que nosotros visitamos, el Metrocable agilizaba mucho esos tiempos de movilización, ¿sí? En segundo lugar, otro satisfactor que nos pareció importante resaltar acá es el nivel de valoración que le daban las personas, que le dan las personas en San Antonio de Prado a la vida campestre. Principalmente porque San Antonio de Prado, pues como ya lo había mencionado Lina, tiene unas dinámicas de borde rural, la naturaleza está mucho más conectada con las viviendas pues urbanas, entonces a las personas les parecía sumamente tranquilizador tener que vivir en un lugar donde no había tanta densidad poblacional y pues, no había tanto ruido. En tercer lugar, uno de los aspectos como satisfactor no positivo, sino de pronto negativo y que es necesario revisar, y eso se debe sobre todo como a la característica topográfica y geográfica de Medellín, porque Medellín pues digamos que se encuentra rodeado de montañas, y también tiene una topografía muy desigual, es el tema de los desastres naturales que hay allá, sobre todo de deslizamientos, no solo en San Antonio de Prado, sino también en Nuevo Occidente. Esos deslizamientos que generalmente se daban, según los testimonios de las personas de los talleres, debido pues a la cantidad de aguas lluvias y a la pluviosidad de la zona, pues no era tan fácil tener que mitigarlo o tener que prestarle atención antes a eso, como tener medidas de contención. Y pues muchos de los residentes manifestaban que era sumamente importante tratar de tener brigadas para poder contener esos desastres naturales o mecanismos para manejar esa prevención de desastres. Finalmente, ya en el caso de Barranquilla y municipios y los municipios aledaños que nosotros pudimos visitar, uno de los aspectos como satisfactor positivo que permite, prolonga, facilita el bienestar era básicamente la socialización y eventos entre conjuntos que se dieron. Principalmente en este caso encontramos que los administradores pues eran administradores, son administradores pues muy comprometidos. Gracias a eso y también gracias al sentido de sociabilidad y de solidaridad entre las personas, se logró reunir, digamos, esfuerzos tanto económicos como colectivos para poder armar el primer ecocarnaval y también pues se daban diferentes torneos de fútbol. Entre los dos satisfactores que quizás inhibían el bienestar está pues el estrés térmico. Evidentemente Barranquilla se caracteriza porque tiene un clima, una temperatura bastante elevada. Esto de hecho se va a ahondar mucho más en el webinario 3, pero para poder introducir o dar puntillazos sobre esto, los residentes pues resaltaban que la falta de arborización y también pues el estrés que les generaba tener que habitar en sus casas era un factor, digamos, de, de descontento y sobre todo la ineficacia del transporte público, que ya lo había mencionado anteriormente, pero vuelvo y repito. En el caso, por ejemplo, de Caribe Verde o Soledad, principalmente en Caribe Verde, al estar alejados de las ciudades centrales, no tenían tiempo suficiente, digamos, para sus labores cotidianas y tenían mucha pobreza de tiempo. No solo la pobreza de tiempo, sino porque principalmente nos dimos cuenta que sí había transporte público, sí hay transporte público, pero el transporte público no es del todo eficaz. Es decir, en el caso de Soledad, por ejemplo, y en el caso de Caribe Verde, muchas personas tienen que tomar hasta 5 o 7 transportes para poder llegar a el lugar de destino que necesitan llegar. Hay una cita acá, de hecho, que surgió en uno de los talleres en Caribe Verde y es la siguiente. Para llegar a mi trabajo me toca coger un mototaxi, coger un carro y luego pagar otro carro. Ya serían 7 transportes lo que me llevaría a mi trabajo. ¿Sí? Entonces, pues esta cita, digamos que representa o visibiliza ese nivel de dificultad o ineficacia del transporte que se da tanto en Soledad como en Caribe Verde, que fueron los casos de estudio en Barranquilla que hicimos. Bueno, no, muchas gracias, Ángela, por hacer ese resumen de nuestros resultados. Eh,
Entonces, esto es solamente pues como una presentación de los resultados. Por ahora tenemos mucha más información, pero como para concluir, el mensaje principal que queremos como darles en este webinario y que hemos encontrado en este proyecto es que pasar de las 3 Bs con B grande a las 3 Bs con B pequeña depende de cómo se entiende el bienestar, ¿cierto? Entonces, pasar de algo que es bueno, bonito y barato implica esto de bueno, bonito y barato es un entendimiento estrecho del bienestar, en el cual prima la propiedad privada y el acceso a la vivienda formal, siguiendo unos parámetros y unas normas mínimas y unos estándares de vivienda que se considera habitable. Sin embargo, vemos que la realidad es más parecida a las 3 Bs de vivienda, verticalidad y vulnerabilidad, en la que vemos que a partir de un entendimiento más amplio del bienestar, los residentes nos hablan de cómo tener vivienda propia sí es importante, pero también resaltan los retos de vivir en verticalidad y las vulnerabilidades a los que este tipo de vivienda en las periferias los expone. Cuando los aspectos positivos que nos contaba Ángela de la vivienda BIP o BIS están presentes, los residentes reconocen que facilita su bienestar. Por lo tanto, son elementos que se deben priorizar desde todos los actores. Mientras que los aspectos negativos de la vivienda BIP o BIS idealmente deben ser solucionados por los diferentes actores o tratar de pensar otros modelos o otros modelos de vivienda e incorporar esto en política de vivienda, especialmente cuando se reconoce que algunos de esos factores negativos se relacionan directamente con las características de los proyectos, ¿cierto? El tamaño, la disponibilidad de zonas comunes, el grosor de los muros, su ubicación, ¿cierto? Todas estas cosas. Bueno, ese era el mensaje que les queríamos dar. Ahora queremos abrir la discusión. Entonces vamos a estar leyendo y tratando de responder o entrar en diálogo con sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias, Ángela. Bueno, entonces para comenzar la discusión, en la cajita de preguntas y respuestas estamos recibiendo las preguntas que vayan teniendo. Hay algunas preguntas que tenían respuestas muy puntuales o que o se referían a temas que vamos a abordar en otros webinars, entonces esas las fui contestando por escrito. Y dejamos abiertas algunas que son de temas para seguir conversando aquí. Un anuncio antes de la discusión es que por ahí hay dos personas que quieren conectarse entre sí, entonces, pero desde en la pregunta no lo puedo contestar porque tampoco tenemos los datos de ustedes, entonces si ustedes quieren desde el sector de las cooperativas y organizaciones populares de vivienda poner ahí sus correos para que se puedan conectar, pues buenísimo. Bueno, entonces ahora sí, tenemos algunas preguntas que amplían algunos de los temas que ustedes están mencionando. Entonces voy a empezar con una de Nicolás Joya y esta se me saltó ya. Dice así, ¿de qué manera el enfoque de desarrollo a escala humana en el acceso a vivienda BICIVIP permiten dinámicas organizativas del territorio más allá del acceso a la vivienda a los beneficiarios y clientes que estimulen una perspectiva de derecho a la ciudad? Formas de territorialización popular, de ordenamiento territorial comunitario y esquemas de gobernanza colaborativa y participativas, donde los ciudadanos, más allá de clientes de un proyecto, se conviertan en agentes activos en la toma de decisiones de sus territorios, fuera de las presiones inmobiliarias y del mercado. Nicolás se pregunta si se puede pensar la vivienda BIS y VIP desde esta perspectiva. Entonces, bueno, ¿quién quiere contestarla? No sé si Lina o Ángela, ¿cómo lo vieron pues desde la experiencia de los talleres? Sí, si quieres, yo empiezo ahí. Dale, Lina. Una de las cosas que nos permite la metodología de desarrollo a escala humana es precisamente encontrar cuando esto pasa, ¿cierto? Esto, Nicolás, que estás diciendo de tratar de cómo las personas encuentran formas de organización que van más allá de ser clientes de una, de una vivienda formal, ¿cierto? Entonces, en los talleres, y Ángela lo mencionaba en los aspectos positivos, en cómo la vivienda BIS permite esto, y es que la gente de repente se encuentra viviendo
en bastante densidad y trata de encontrar esas formas de organizarse. Entonces vimos desde pequeños formas de organización bastante interesantes, desde las cosas más pequeñas como grupos de yoga y de ejercicio hasta grupos en Barranquilla eh, moviéndose para crear juntas de acción comunal y tratar de influenciar en procesos participativos de esa manera, cuando no necesariamente lo hubieran hecho anteriormente. También una cosa que el taller resaltó mucho, por ejemplo, en el caso de Soacha, es como la gente, eh, bueno, consideraba como algo positivo todo lo que habían aprendido sobre propiedad horizontal, ¿cierto? Eh, por necesidad habían tenido que aprender eso, pero ya eran sí, unos ciudadanos más activos para tratar de cambiar sus realidades y sus condiciones. Entonces, yo creo que sí se puede, para responder tu pregunta, creo que sí se puede pensar la vivienda visible de esta perspectiva y lo que los talleres nos muestran es que las personas mismas ya lo están haciendo y eh, Ujú. están eh, creando estos esquemas de gobernanza colaborativa y participativa. Yo también quisiera como añadir un poco como a lo que tú mencionas, Lina, y es que a mí me pareció muy interesante que pues la metodología lo que hace es tratar de identificar qué cosas están funcionando y qué cosas de pronto no. Y en muchas ocasiones, digamos, habían cosas que se repetían, por ejemplo, el valor de de las normas de convivencia que se respetaban o de pronto que no se respetaban, digamos, entre los residentes que resultaban pues sumamente importantes para la comunidad. Entonces, pues como ver qué cosas pueden llegar a funcionar desde una manera, o sea, un tanto negativa o positiva, también puede facilitar un poco más intentar entender pues qué funciona y qué no, desde esas dos, digamos, miradas. Buenísimo. Hay otro grupo de preguntas sobre el rol de las administraciones. Entonces, hay preguntas puntuales que, por ejemplo, Juanita Montoya pregunta si el uso y mantenimiento de los ascensores son producto de discordia y pregunta también si hay conflictos por el pago de la cuota de administración. Y Juan Camilo Salazar está preguntando, digamos, más en general si pudieron indagar sobre el rol de las administraciones como mediadores o garantes de bienestar. Entonces dice la pregunta, por lo que comentan, su rol es importante, pero su papel no parece ser tan pensado en las fases de planeación y diseño. ¿Cómo creen que se puede planear desde el desarrollo urbano para que ellos y ellas como garantes o mediadores puedan ejercer su poder de forma positiva? Yo creo que el tema de administraciones es un tema que además en los talleres sale un montón y en las entrevistas también. Entonces, si podemos dedicarle unos minutos como a detallar un poquito más, pues empecemos ahora con Ángela y lo hacemos ahí al revés. Pues bueno. Sí, pues evidentemente, digamos, el caso de los administradores es sumamente fundamental, principalmente porque, pues, gracias a ellos em, se pueden formar, digamos, diferentes oportunidades de bienestar, ¿no? O sea, eventos, entre otras cosas. Em, el caso, digamos, de la cuota de administración, a nosotros nos salió mucho, sobre todo en las entrevistas, que habían, digamos, muchos desacuerdos en torno a la administración y era principalmente por la efectividad que ellos percibían que cumplía o no el administrador. Entonces, qué tan comprometido era el administrador implicaba, pues, qué tanta molestia a ellos les generaba pagar la cuota de administración. Em, yo creo que, pues, inevitablemente es fundamental tener que pensar a los administradores no solo desde un rol operativo, sino también desde un rol un poco más de tejido social y comunitario, porque, pues, en algunos casos, cuando administradores que eran sumamente comprometidos, había mayor flexibilidad y, por ejemplo, en los casos que estudiamos, muchas de las viviendas tenían negocios, digamos, informales dentro de las viviendas o necesitaban movilizar, digamos, sus carritos donde vendían cosas a la calle y no tenían dónde meter sus carritos. Entonces, pues, habían administradores que facilitaban que los residentes metieran sus carritos dentro, digamos, de las unidades de vivienda. E incluso habían otros administradores que eran como más flexibles con ese tema de tener que meter, no sé, alimentos o productos que las personas necesitaban dentro de las unidades residenciales, porque pues era fundamental pues la compra de productos en las unidades. Entonces,
Yo sí creo que ese enfoque social más que operativo, porque sí tuvimos una entrevista con una administradora cuyo perfil era muy, pues muy operativo, muy técnico y tenía mucho conocimiento también sobre la norma, es sumamente relevante para poder entender, pues digamos, cuáles son las necesidades de las personas específicamente y pues abordar, digamos, eso desde una perspectiva un poco más situada, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con Ángela ahí sobre el rol de los administradores y las administradoras y cómo terminan siendo personas claves que ya sea faciliten o impidan el bienestar, ¿cierto? Dependiendo del tipo de cómo vayan cómo hacen Mm, su labor. Ahora, para responder específicamente la pregunta de Juan Camilo de cómo creen que se puede planear desde el desarrollo urbano para que ellos y ellas como garantes o mediadores puedan ejercer su poder de forma positiva. Estoy de acuerdo, no es tan evidente o siquiera factible pensarlo, pero de pronto algunas ideas o algunas cosas para considerar es no priorizar simplemente el conocimiento técnico que antes la estaba mencionando, sino otro tipo de capacitaciones alrededor de facilitar la convivencia. Y pienso que es importante que las personas que hacen como administradores, o sea, considerar la importancia de que sea alguien que esté viviendo en ese lugar, ¿cierto? No que sea alguien externo que viene. Me parece importante que creo que en lo que vimos hay una diferencia grande cuando es una persona que está ahí a cuando es alguien que está externo tratando de controlar las cosas. Bueno, hay un siguiente grupo de preguntas que hablan de poner estos resultados como en contexto con algunas variables. Por ejemplo, Carlos Pacheco pregunta, ¿hay algún hallazgo con base a la densidad, viviendas por hectárea o a la altura de los edificios que se puedan relacionar al bienestar, armonía en la convivencia, etcétera? Y también Andrés Carmona pregunta si encontraron algún tipo de correlación para indicadores de bienestar entre estas viviendas con otro tipo de condiciones de habitabilidad, como por ejemplo la tenencia de mascotas, la cercanía al transporte público, presencia o no de zonas verdes y áreas recreativas, zonas comerciales y percepción de seguridad. Yo creo que en general es como una inquietud sobre qué tanto varían estos resultados y estas percepciones de bienestar con algunas de las condiciones de este tipo de vivienda, ¿no? Especialmente localización, acceso y también características internas de habitabilidad. Lina, empieza tú. Sí, sí. Bueno, pues primero que todo aclarar que esta parte no fue cuantitativa, entonces no podemos decirlo pues o sea, no hicimos correlaciones, no hicimos, ¿cierto? No hicimos encuestas para recoger todas las variables y tratar de relacionarlas, sino que lo estamos haciendo de una manera cualitativa y tratando de entender cada caso como en detalle. Eh, Definitivamente encontramos una relación entre eh, cosas como la tenencia de mascotas, el acceso al transporte, esas relaciones estaban muy claras cuando tratamos de mirar la manera en que la vivienda afecta el bienestar o lo facilita. Entonces, la tenencia de mascotas es una clave que la vamos a tocar en más detalle en el webinario 3, porque claramente es muy importante para las personas, pero es uno de los, de los mayores fuentes de conflicto. Salió muchísimo, muchísimo en los talleres de conflicto entre los vecinos. Eh, Obviamente, tener acceso a buenas cosas, a buenas conexiones de transporte facilita el bienestar, mientras que no tenerlas impide el bienestar. Eh, También zonas verdes, Ángela lo mencionó mucho. O sea, todas esas cosas, si están, facilitan el bienestar y si no están, se vuelven una barrera bastante importante. Ahora, en cuanto a la densidad de las viviendas por hectárea y la altura de los edificios, esa es una complicada. No recuerdo que en los talleres la gente haya hablado específicamente de la altura o de la densidad. No recuerdo eso, pero no sé, Ángela, si. Particularmente, digamos, sobre la densidad, bueno, si hablamos sobre la densidad poblacional del entorno, Mm, eh, pues ya vimos que en San Antonio de Prado las personas valoraban mucho que no hubiera sí. esa densidad poblacional. Mm. Entonces, con relación, digamos, a ese estudio de caso, sí se podría responder a la pregunta.
Con relación a la altura, pues, y retomando las entrevistas, de pronto no tanto los talleres, pero eso no surgió en los talleres, pero sí en las entrevistas, y es que, pues, a la mayoría de las personas, sobre todo cuando habían adultos mayores, evidentemente tener que subir pisos sin un ascensor con, pues, una altura bastante alta, valga la redundancia, era un factor, digamos, de problema, ¿no? Entonces, muchas de las personas incluso manifestaban que se querían ir por eso y porque afectaba mucho su salud. Así es como puedo responder, digamos, a la pregunta. Perdón que tenía apagado el micrófono. Hay otro par de inquietudes sobre, y esto puede que sea un tema que vamos a explorar más en otros webinars, pero de pronto, si en los talleres salió algo sobre esto, Germán Montenegro pregunta si la tipología arquitectónica responde a las diferencias geográficas o climáticas. Dice, parece que las empresas constructoras reproducen automáticamente las mismas tipologías sin considerar el lugar, clima, etcétera. Pues ahí, digamos, primero, señalar que en el primer webinar estuvimos viendo los datos cuantitativos de las tendencias de la producción de vivienda de interés social y ahí vimos que una de estas tendencias es precisamente la producción de urbanizaciones muy estándares, sin importar el clima o las condiciones, digamos, topográficas, etcétera, de donde están implantados. Entonces, pues primero sí, lo que dice Germán, que parece que reproducen, digamos, las mismas tipologías, pues nuestros datos cuantitativos arrojan que sí. Em, pero esa quería combinarla con otra pregunta que hay más abajo, no, con un comentario de Cristian Gómez que dice que le gustaría proponer la inclusión en el análisis de la variable de área de sombra disponible, dado que los efectos derivados de las áreas de sombra en ciudades en clima cálido pueden contribuir a la reducción del nivel de estrés, dinamizar las actividades sociales, reducir el nivel de sedentarismo y generar mayor nivel de bienestar. Entonces, si tienen, pues, digamos, algún comentario sobre este tema climático y su relación con cómo están construidas las viviendas desde la perspectiva de los residentes, buenísimo. ¿Lina? Sí, bueno, sí, como decías, Adriana, las constructoras tienden a reproducir los mismos diseños precisamente por esto que hablábamos antes de mantener las economías de escala en lo que las constructoras consideran unas condiciones muy difíciles, ¿cierto? Para mantener sus márgenes de ganancia. Entonces, una manera de ahorrar es simplemente reproducir los diseños. Hablamos con arquitectos, por ejemplo, en Barranquilla, que nos decían específicamente cómo no se modifican las alturas, cuando se sabe que en climas calientes el calor sube y tener alturas más generosas podría contribuir a la sensación de calor de los habitantes, cosas por el estilo, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la pregunta sobre, eh, estoy tratando de, así, el área de sombra disponible, me parece una muy buena pregunta. Una cosa que nos pareció curiosa y que vamos a tratar en mucho más detalle en el webinario 3, que ahorita les comentamos, habla sobre la relación entre estas viviendas y naturaleza y cambio climático y todo eso es eh, cuál es la importancia que las personas le dan a las áreas de sombra. Y en los talleres de Barranquilla específicamente, una cosa que nos sorprendió es que las personas consideraban que las zonas estaban bastante arborizadas y que habían tratado de hacer esfuerzos de arborización. Sin embargo, cuando los visitamos, eh, en realidad los espacios de sombra, pues sí había, pero no eran súper generosos. Eh, entonces, sí, es una variable importante para analizar. Hemos mirado la temperatura superficial y también en el webinario 3 podemos mostrarles los datos del índice de vegetación de los diferentes conjuntos, que bueno, no es exactamente el área de sombra disponible, pero nos da una idea. Y sí, totalmente de acuerdo que los efectos derivados de las áreas de sombra son muy importantes y muy positivos. Buenísimo. Acá hay otra pregunta, bueno, hay muchas, pero estoy tratando como de ubicar, de agruparlas en algunos temas.
Una es sobre el rol de las constructoras en la creación de comunidades y el acompañamiento social, la hace Marco Antonio Rodríguez. Dice, las grandes constructoras están creando comunidades o solo entregan casas o apartamentos que han encontrado con el acompañamiento social en los proyectos Bici VIP. Y a esto quisiera también sumarle algunas preguntas puntuales que se hacen. Ah, no, también Marco Antonio sobre qué comentan los beneficiarios sobre el manual de mantenimiento del conjunto, o sea, el tema de la gestión colectiva que es lo, pues digamos que está relacionado también con el rol de las administraciones, pero sobre todo un tema pues que es bien importante, que es el tema de mantenimiento, ¿no? Eh, yo creo que sí, ese y luego les digo otra. Ángela, Ángela, ¿quieres empezar? Sí, si sí. quieres, comienzo respondiendo la primera pregunta que hizo Adriana. Pues sí, hay constructoras, desarrolladores que lo están haciendo. De hecho, el caso de la prosperidad, gracias pues, a la manera o la filosofía en la que ellos tenían pensado tener que construir el caso de la ciudadela de vivienda de interés social, era muy particular porque gracias a ellos crearon una corporación y la corporación lo que hacía era tratar como de generar vínculos, digamos, con los mismos residentes. Entonces, pues eso también facilitaba, digamos, algunos aspectos de bienestar. Por ejemplo, habíamos descubierto que se facilitó mucho, digamos, la conexión de la corporación desde ese sentido de comunidad en cuanto a la creación de eventos deportivos. Entonces, muchas personas dentro de la prosperidad, pues, valoran demasiado, digamos, la actividad física precisamente eh, por la comunicación que tuvo esa corporación, o sea, acercarse un poco más a los residentes para poder crear, digamos, esos eventos de participación desde los mismos residentes. Entonces, hay personas, de hecho hablamos con con una líder, digamos, de este tipo de temas. Hay personas que voluntariamente se ofrecen o incluso que también, pues, eventualmente recibieron ya pagos para poder participar en los eventos deportivos, para poder enseñar aeróbicos o clases, digamos, de educación física y eso también promueve mucho bienestar. O sea, esa comunicación entre la figura, pues, de la corporación dentro de la prosperidad y también los mismos residentes facilitó crear como este tipo de espacios y ambientes, ¿no? Em, Eso Sí. como respuesta a la primera pregunta. Sí, yo le añadiría a eso que en cuanto al acompañamiento social, algunas constructoras tratan de hacer eso después de entregar, pero ese rol de acompañamiento social lo hemos visto más a través de las cajas de compensación familiar. Pero sí, algunas constructoras siguen haciendo talleres y capacitaciones en cuanto a las normas de propiedad horizontal y todo eso. Y para vincular esto con la otra pregunta de Marco Antonio en cuanto a los beneficiarios que comentaron del manual de mantenimiento, me imagino que el manual de convivencia de los conjuntos, eh, encontramos, la manera como lo interpreto yo es que encontramos aspectos tanto positivos como negativos. Entonces, el hecho de tener un manual de convivencia se consideraba como algo positivo, pero también en algunos casos algo que podía limitar las cosas, ¿cierto? El manual de convivencia como algo que ponía unas normas o unos estándares de comportamiento muy rígidos, pero al mismo tiempo tenerlo y cuando se acataba como algo positivo. Entonces, yo creo que la relación ahí no es tan clara. Y quería también meter la cucharada para decir que de pronto estos temas de organización vecinal van a ser más explorados en detalle en el webinar específicamente destinado al tema de convivencia, donde no vamos a partir de los talleres, sino ya más de entrevistas con las personas y ahí van a salir muchas de las respuestas, digamos, a estos temas, sobre todo pues al tema de la percepción de los roles de administración, al tema de relaciones entre vecinos y al tema pues de todo lo que implica, el reto que implica gestionar la propiedad horizontal también en estas urbanizaciones. Mm, Hay dos preguntas que de pronto también puede ser que salgan más en entrevistas que en talleres, pero que son temas importantes. Adrián Obando pregunta si encontraron algún hallazgo en los proyectos de vivienda relacionado con la percepción de arrendadores y propietarios
en relación con el bienestar, ¿no? Y creo que esta pregunta es importante, sobre todo por lo primero que dijo Lina, de nociones de bienestar atadas a la propiedad y atadas pues al consumo en el sentido de comprar una vivienda propia y lo que esto lleva a nociones ya de diferenciar maneras de en distintas formas de tenencia, si esto implica alguna diferencia en términos de bienestar. Y también en ese sentido, Andrés Carmona señala que en muchos de estos proyectos, al cabo de un tiempo y por temas de seguridad, se trasladan los habitantes originarios y se reemplazan por otro tipo de poblaciones, incluso migrantes, que pueden concentrar en unidades de vivienda más de dos o tres familias. Si esto salió o no salió en los talleres y digamos si hay alguna diferenciación entre estas poblaciones iniciales y las que llegan después en los talleres. Eh, ¿Quién quiere Sí, contestar? Lina, si, dale. si quieres yo empiezo. Sí, me parece muy interesante la pregunta en cuanto a arrendadores y propietarios, porque en los talleres salió bastante los propietarios sintiendo, o sea, una diferenciación y tal vez unos prejuicios ligados a ese entendimiento de bienestar en que los arrendatarios eran como más problemáticos, cuando la gente cambiaba de apartamento muy seguido, entonces decían cosas como, ah, no, es que uno no sabe quién está ahí, todo el tiempo están cambiando. Entonces era una tensión eh, interesante ahí, ¿cierto? Los propietarios que participaron en los talleres no estaban tan contentos con tener arrendatarios dentro de sus conjuntos en general. Y un caso similar pasaba con la pregunta eh, la otra pregunta sobre las poblaciones que llegan de otras partes. Encontramos muchos aspectos donde la gente tenía visiones eh, con eh, con bastantes tonos de discriminación, donde se percibe que el otro, el migrante, el que es diferente, es la fuente de los problemas dentro de un conjunto. Eh, lo que me parece interesante que salió de los talleres también es que la gente reconocía que al tener actitudes diferentes de más tolerancia, de más aceptación, eso podía contribuir a su bienestar. Entonces eran unas tensiones ahí interesantes porque se reconoce que tener esas actitudes de discriminación y de diferenciación de los otros impacta negativamente al bienestar, pero aún así esas actitudes estaban ahí. No sé, Ángela, si quieres comentar algo. Pues en realidad iba a decir lo mismo. Yo creo que ya me robaste las palabras de la boca, o sea, es Perdón. básicamente lo mismo. Em, sí. Ok, vale. Acá hay una pregunta que me parece muy buena para que ustedes puedan de pronto poner en la balanza los hallazgos de los distintos talleres y es de Juan Camilo Salazar que pregunta si hubo manifestaciones sobre el rol del diseño interior propio de cada unidad, sobre bienestar en relación al espacio privado o al entorno personal de los habitantes o si estuvo limitado a las relaciones en comunidad. Lo que ustedes señalaron en los hallazgos, había cosas que hablaban mucho como de lo colectivo. Entonces, ¿cómo hacen ese balance entre o qué tan importante o qué tan presente está el tema de la vivienda por dentro en su relación con el bienestar? Ángela, ¿quieres empezar tú? Me Sí. robas tú las palabras esta vez. Eso, Ángela, Sí, para que pues, no le roben las digamos, palabras. sí, digamos que pues en los talleres, al menos cuando estábamos intentando entender a la vivienda como un satisfactor que impide el bienestar, generalmente giraba siempre en torno a las relaciones de los vecinos. O sea, siempre las personas cuando se les preguntaba cómo son, qué tenían, en qué espacio está, en qué espacios están, en fin, qué impide el bienestar. Las personas siempre hablaban en los mismos talleres sobre las relaciones entre los mismos vecinos y entre los residentes y pues las características que ellos tenían, ¿no? Las personas que llegan de fuera también, como lo había dicho Lina, de pronto arrendatarios, personas que fluctúan mucho, ¿no? Que es población muy flotante, que a veces van, llegan, arriendan, luego se van, etcétera. Generaba también como ciertos conflictos y pugnas. En los talleres, al menos en la construcción, digamos, de intentar entender a la vivienda como un satisfactor negativo, yo no pude evidenciar, o bueno, de pronto se me escapa el dato, pero no pude evidenciar mucho que a ellos les afectara pues la calidad de vivienda interna, más allá pues de las goteras,
bueno, entre otras cosas que también había mencionado previamente. No sé, Lina, si quieres añadir o... Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. En general, la gente hablaba de las relaciones entre vecinos y los espacios más comunitarios. Sin embargo, hay un par de cositas. En el caso de Barranquilla, el diseño de la vivienda y el calor que se siente dentro de las unidades sí se mencionó, y creo que eso tiene que ver directamente con el diseño al interior de la vivienda. Y la otra cosa que se mencionó en uno o dos casos, no recuerdo bien, es el diseño de las cocinas. eh, y la cantidad de espacio que hay, por ejemplo, para secar ropa y cosas así. Entonces, eh, participantes mujeres nos comentaban que tener el lugar para secar la ropa y para lavar la ropa justo al lado de la cocina hacía que la ropa oliera mal, y eso afectaba su bienestar, ¿cierto? Entonces, creo que sí hay unas cosas pequeñas en cuanto al diseño de las unidades, pero sí, en general lo que salió era más externo. Sí. Gracias. Bueno, yo creo que ahora me voy a una escala más grande y hay un par de preguntas que hablan ya no como del conjunto hacia adentro, sino del conjunto hacia afuera. Y entonces, por ejemplo, Andrés Carmona pregunta si han abordado la temática de marginalización de las zonas aledañas a estas zonas de BIS y de VIP. Añade que lo que a su vez repercute en procesos de gentrificación y de pérdida del valor del suelo, pero yo creo que, digamos, en general, sí, si hay algún resultado de los talleres que hable del entorno de estos conjuntos, ¿no? Porque obviamente una cosa es de la reja para adentro, otra es de la reja para afuera, y ese lo conecto con otra pregunta que está haciendo Cristian Gómez, que dice si ha sido posible relacionar el nivel de actividades productivas informales con la dificultad en el acceso a sistemas de transporte masivo. Em, entonces, digamos, como esto que sucede todo en el entorno del conjunto, no solamente en el entorno inmediato, sino en lo que conecta el conjunto con la ciudad, ¿no? Como si tienen algunos ejemplos de aspectos que han surgido en los talleres. Nuevamente aquí aclaro, hay más resultados de esto que van a salir en los siguientes webinars donde hablamos de las perspectivas individuales de los residentes que nos colaboraron con su tiempo en las entrevistas. Entonces aquí, digamos, vamos a comentar lo que sale en los talleres. Muchas de estas curiosidades y preguntas vuelven y salen, son temas que vuelven y se repiten en los siguientes sesiones que vamos a tener. Mm, Mm. En cuanto a, a las zonas aledañas, BIS y VIP, encontramos unas relaciones, unas tensiones muy interesantes otra vez. Entonces, algunas personas diciendo que todos los problemas venían del barrio popular aledaño, que la gente de allá era la que robaba, la que venía con sus mascotas y no recogía los desechos, los problemas o sea, que todos los problemas venían de la gente que vivía en el barrio popular y no en el conjunto Vice VIP. Pero al mismo tiempo, en muchos de los talleres dijeron que esos barrios populares eran claves para ellos poder acceder a un montón de cosas que no estaban en sus ciudadelas o en sus conjuntos, ¿cierto? Entonces la gente frecuentemente iba a comprar frutas y verduras y comida, a hacer comercio, sí, básicamente a comprar cosas y a suplir necesidades que no había en el conjunto. Iban a los colegios de esas zonas, tal vez a los centros culturales, reconocían la importancia de estaciones de policía o cosas que había en esas zonas y que no había en estos conjuntos en particular. Entonces me parece eh, una tensión interesante ahí. Ujú. Eh, Sí, yo quisiera añadir algo y es que también, digamos, en esa relación entre los barrios populares y también pues las nuevas viviendas en verticalidad que se construían justo al lado, salía mucho que los residentes del barrio popular decían que para ellos les parecía mucho más seguro estar donde están porque llegaban personas nuevas que no conocían. Entonces, es muy curioso porque también, digamos, en los talleres salía ese tema de la apatía, del individualismo, y eso emergía también, pues, por razones mucho desde el desconocimiento. O sea, hay tantas personas que llegan y la población es tan diversa y flotante en muchas ocasiones que al no conocerse entre sí también genera como una percepción de inseguridad importante, entre otras cosas. y para tocar la pregunta de Cristian sobre las actividades productivas informales, eh,
o sea, encontramos muchas de esas actividades productivas informales, ¿cierto? De todo, desde organizaciones de mototaxis, siendo conductores específicos para ciertos edificios o conjuntos, en el caso de Barranquilla, organizados con chalecos de colores para que sean estos mototaxistas específicamente para este conjunto, para establecer relaciones de confianza y eso. Entonces, desde eso hasta vendedores ambulantes y la gente obviamente haciendo cosas dentro de su casa, arreglando ropa y cosas así, ¿cierto? Ahora, que si son reconocidas en los procesos de planificación de los espacios por parte de las constructoras, no creo. Eh, es más, en las entrevistas con constructoras eh, salió, y creo que lo mencioné al principio, eh, para poder, de pronto Adriana, me puedes ayudar en esto, pero para poder maximizar los beneficios de poder, los beneficios tributarios de construir BIS, ellas quieren maximizar el área que se construye en vivienda y la planeación por parte de las constructoras para estos espacios comerciales, por lo tanto, no, en general no aparece. Pero Adriana, me corrige si... Sí, pues sobre ese tema está es como un área gris ahí jurídica que según, digamos, proteger el uso residencial, cuando se hace una urbanización de vivienda de interés social de uso residencial, se accede a un beneficio que no se tiene si es de uso mixto y entonces eso ha sido una barrera para tomarse, digamos, un poco más formalmente la incorporación de actividades económicas dentro de estos proyectos. Y eso lleva, de hecho, por ahí había preguntas relacionadas sobre esto, pues esto lleva a la incorporación de actividades económicas informales dentro de las viviendas, en los salones comunales, afuera, tanto de transporte como de comercio, como de servicios, que podemos también profundizar en el webinar específico sobre relaciones vecinales y convivencia. Les iba también aquí a añadir que hay varias preguntas en el chat, ya se nos está acabando el tiempo, hay varias preguntas en el chat que están hablando em, sobre temas de convivencia. Entonces, pues anunciarles que vamos a tener un webinar específicamente sobre ese tema, sobre temas de convivencia y de organización vecinal. Y ese es el 15 de agosto, es el último de nuestros webinars que habla de convivencia, tejido social y liderazgos. Las preguntas que están relacionadas con temas de planificación, sobre todo de la relación entre municipios, entre ciudades principales y municipios de sus áreas metropolitanas. Las vamos a tratar en el webinar número 4, que es del 8 de agosto, que va a hablar de retos para una planeación metropolitana incluyente. Y aquí, digamos, de una vez para completar, para que nadie se quede pensando que es que su tema no lo trajimos a la discusión, los temas relacionados con, ya lo había dicho Lina, con cambio climático, con condiciones climáticas y sobre todo con el rol de la naturaleza en estas urbanizaciones de vivienda de interés social periférica. Ese es el tema de nuestro próximo webinar, que es el próximo viernes. Entonces, pues para que sepan que no estamos finalizando el tema hoy, sino que este es otro de los peldaños, pues, de una indagación que es con expertos, con personas grupalmente, con personas individualmente, con residentes, y que pues están supremamente invitados e invitadas a seguir con nosotras en esta conversación. Yo creo que en este momento pues les agradecemos a todas las personas que han participado y sus preguntas, las que quedaron sin responder, nos las llevamos anotadas también, porque pues como les digo, conectan con los temas de los próximos encuentros que vamos a tener. Entonces, pues por hoy muchísimas gracias a Lina, y a Ángela y a Federica Fleischer, que estuvo remotamente ayudando también con la organización de este webinar. Y les invitamos muy especialmente a que nos acompañen en los próximos 3 viernes a las 12 del día de Colombia, para seguir en esto, para seguir en esta conversación. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, gracias por asistir. Nos vemos la próxima.